Buenas tardes, queridos amigos, compañeros intelectuales, gente que le gusta investigar. Entonces aquí estamos en esta última conclusión, ya para concluir este estudio de las transformaciones del cristianismo que se dieron en los primeros años, hasta la cuarta centuria, hasta el año 323 o 325, cuando se presentó el concilio de Nicea. Entonces ya llegamos al concilio de Nicea. Habíamos visto la diferencia que se presentaba en el monarquianismo, que a la vez se dividía en el adopcionismo y en el modalismo. Entonces dicha controversia también se presenta ahora que encontramos unos puntos importantes en el concilio de Nicea. Entonces, pasamos por alto matices individuales habidos dentro del desarrollo dogmático y vamos al gran desacuerdo que halló un arreglo preliminar en el concilio de Nicea, a saber, la controversia entre Arrio y Anastasio. Arrio enseñó que Dios es uno, aparte de quien no hay nadie, y que su Hijo es un ser independiente y en esencia diferente del Padre. No era verdaderamente Dios, y las cualidades divinas que poseía eran solo adquiridas y eran divinas solo en parte. Por el hecho de no ser eterno, su conocimiento no era perfecto. Por lo tanto, no tenía derecho al mismo honor que el Padre, pero fue creado antes que el mundo, como un instrumento para la creación de otras criaturas, habiendo sido creado por la voluntad de Dios como un ser independiente. Atanasio contrastaba al Hijo que pertenecía a Dios con el mundo. Fue producido de la esencia de Dios, compartía plenamente toda su naturaleza del Padre, poseía una y la misma esencia con el Padre y formaba con Dios una unidad estricta. Detrás de la oposición entre Arrio y Atanasio, reconocemos fácilmente la antigua controversia entre la concesión monarquiana y la cristología del logos de los apologistas. Si no se acuerdan, pueden estudiar los anteriores videos de las conclusiones. Si bien Atanasio introdujo cambios menores en la antigua doctrina del logos por medio de nuevas formulaciones, la lucha entre las tendencias revolucionarias hostiles al Dios Padre y el movimiento conformista que presta apoyo a Padre y Estado y que renuncia a una liberación histórica y colectiva. Este último movimiento triunfó finalmente en la cuarta centuria, cuando el cristianismo se convirtió en la religión oficial del Imperio Romano. Arrio, discípulo de Luciano, a su vez discípulo de Pablo de Samosata, uno de los principales defensores del adopcionismo, dejó de sustentar el adopcionismo en su forma pura y original y lo presentó mezclado ya con elementos de la cristología del logos. Eso no podía ser de otro modo, pues el alejamiento del cristianismo del primer entusiasmo y su orientación hacia la Iglesia Católica ya había progresado tanto que el antiguo conflicto solo podía ser debatido en el lenguaje y clima de las opiniones eclesiásticas. Ya la revolución había sido aplacada por la Iglesia Católica. Si bien la controversia entre Atanasio y Arrio pareció girar alrededor de una pequeña diferencia, si Dios y su Hijo eran de la misma o de igual naturaleza, homoousiano u homoiousiano, lo pequeño de esta diferencia fue precisamente la consecuencia de la victoria casi completa en este momento sobre las primitivas tendencias cristianas. Pero detrás de este debate
existía nada menos que el conflicto entre tendencias revolucionarias y reaccionarias. El dogma arriano fue una de las convulsiones finales del primitivo movimiento cristiano. La victoria de Atanasio selló la derrota de la religión y las esperanzas de los pequeños campesinos, artesanos y proletarios de la Palestina. Entonces vemos cómo Atanasio derrota a Arrio. La revolución queda derrotada completamente en el campo cristiano. Hemos procurado demostrar con gruesas pinceladas la forma en que las varias etapas del desarrollo dogmático estaban de acuerdo con la tendencia general de este desarrollo desde la primitiva fe cristiana hasta el dogma de Nicea. Sería una tarea atractiva que no podemos incluir en este estudio, demostrar también la situación social de los grupos que fueron afectados en cada etapa. También valdría la pena estudiar las razones por las que 9/10 partes de los orientales y germanos se adhirieron al arrianismo. Creemos empero haber demostrado que las varias etapas del desarrollo del dogma y tanto su comienzo como su final se comprenden sobre la base de los cambios ocurridos en la función y situación social de la cristiandad. Entonces, hasta aquí, queridos hermanos, vemos que todas estas transformaciones terminan en el aplacamiento de la revolución de las tendencias primitivas cristológicas. Arrio fue uno de los últimos que intentó revolucionar el cristianismo tanto como se pretende. Algunos creyentes tomar a Cristo como el gran revolucionario, pero la Iglesia Católica vemos como la placa la idea revolucionaria de Jesucristo y nos coloca en una situación de conformidad y de apoyo al Estado y a los gobernantes. Damos por fin terminado este estudio. Esperamos que hayan aprendido a distinguir entre las distintas ideas que se presentan en el cristianismo. Desde quién se hizo Dios, si el Hijo se hizo Dios o Dios se hizo Hijo, hasta pasar por ser solo una religión de los pobres. Vemos cómo aparece la figura de María también. Vemos cómo el hombre trata de desplazar al padre opositor. Vemos la agonía de Cristo, que también es tomada como una idea para una satisfacción fantasiosa de los creyentes. Y nos alejamos del verdadero cristianismo que está en el corazón, en el amor, en la voluntad y en el crecimiento de cada ser humano. Entonces, hasta aquí nos despedimos de este estudio. Esperamos seguir brindándoles otros temas importantes para que conozcan en profundidad sobre todo el cristianismo. Muchas gracias por su atención y hasta una próxima oportunidad.